está secando la garganta. ¿Qué tal, amigos? Gracias por engancharse a la señal de Academia TV. Un abrazo a todos quienes nos sintonizan. Los inhumanos videos que circularon por las redes sociales mostraron el feroz baño de sangre ocurrido en lo que, como una broma de mal gusto, llamamos Centro de Rehabilitación Social de Turi. Y sin embargo, los horrores que están sucediendo en la cárcel de Turi, tarde o temprano tenían que ocurrir, pues lo que hasta ahora vemos es nada más que el estallido de una pústula de vena gestándose en años de indolencia y corrupción. Esta vez se trata de una situación crítica que deberá ilustrarnos sobre lo precario de nuestra condición y abrirnos los ojos respecto del monotolítico centralismo, que se acuerda de que Cuenca existe para cargarle los monumentales problemas como el CRS Turi y olvida su existencia para asignarle los recursos que podrán servir para su desarrollo. Abordamos en contexto actual el estado en el que se encuentra el Centro de Rehabilitación de Turi y los posibles escenarios sobre los que se deberá actuar para ponerle fin a esta ola de violencia y mafias que se ven reflejadas en las cárceles de nuestro país. Esto es Conexión Global con la conducción del economista Andrés Ugalde en Academia TV. Estimadas amigas y amigos, buenas noches con todos y gracias nuevamente por engancharse a la señal de Academia TV. En efecto, hoy trataremos un tema de absoluta relevancia para la ciudad, un tema que creo que nos ha marcado a todos, como es este trágico episodio que hemos tenido que vivir y que presenciar inclusive a través de las redes sociales y de estos videos. Vamos, que me parece que se compartieron de manera bastante irresponsable estos videos llenos de violencia que se transmitieron a través de las redes sociales, un tema que creo que ha despertado muchas sensibilidades y que nos llama a una profunda reflexión. Gracias, amigos, por acompañarnos esta noche y quiero agradecer también a la doctora Liliana Guzmán, ex asambleísta por la provincia de La Suay y ex viceministra de Rehabilitación Social, una autoridad en el tema. Lili, que además nos hace siempre la gentileza, fuimos contemporáneos en las épocas universitarias, así que Lili, hace algunos años atrás, así que Lili, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Andrés a ti por la deferencia y por la invitación a tu programa. Sin lugar a dudas es muy gratificante volver a este canal, Academia TV, ¿no? Qué lindo ese renacer, me encanta. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Lili, muchísimas gracias por tu presencia. En efecto, creo que lo que nos llama la atención aquí, y deberíamos ir dividiendo este tema en dos grandes bloques, y el primero es analizar lo que está sucediendo adentro de los centros de rehabilitación social, que como bien decía el editorial, poco a poco este tema de llamarles centros de rehabilitación social va convirtiéndose en una broma de mal gusto, porque ahí pasa cualquier cosa menos la rehabilitación social. De hecho, un tema que nos preocupaba y a mí me llama mucho la atención y es esta reflexión, ¿no? Claro, mucha de la gente que está ahí adentro seguramente ha sido, si nosotros pudiéramos tener una lista de las razones tal vez por las que fueron recluidos, encontraríamos probablemente por el tema de pertenecer a pandillas, el tema del crimen organizado, probablemente temas de microtráfico y demás. ¿Y qué es lo que les están haciendo ahí para que 2 años después personas que probablemente entraron no por ser psicópatas, no por ser asesinos en serie, ni mucho menos entraron tal vez por temas como tráfico de drogas, 2 años después están descabezando personas, están haciendo cosas inhumanas y espantosas? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo ahí adentro, por un lado? Y luego, ¿cuáles son esos recursos de los que disponen? Porque además hubo un ataque coordinado de una banda contra otra, coordinado y sincronizado en 3 cárceles del país.
son grupos que aparentemente tienen acceso a teléfono celular, a conectividad, están financiados, están bien organizados, tienen armas. Es un tema que nos preocupa mucho, estas realidades de las cárceles del Ecuador. No sé qué criterio te merece. Gracias, Andrés. Sin lugar a duda, han sido los acontecimientos de esta semana que estamos culminando muy dolorosos para el país. Claro que No sí. solamente para Cuenca, no solamente para la SUAY, sino para el país, porque quienes han sido y lamentablemente han sido difundidos a través de las redes sociales de esos hechos sangrientos que se dieron, no es de actos de humanos, digámoslo pues, y más aún seguirlos multiplicando y difundiéndoles. Entonces, es justificable la reacción de Cuenca y de la ciudadanía y de la SUAY, y también hay que decirlos de las personas que viven alrededor del Centro de Rehabilitación Social de Turi, porque esa es la figura legal, más allá de que la ciudadanía lo diga de mal gusto o que parece una broma, no es una broma, esa es la figura que desde el 2008, cuando aprobamos una constitución, esa constitución garantista de derechos, establece que las personas privadas de libertad son grupos de atención prioritaria. Ellos han perdido la libertad porque cometieron un delito, pero no perdieron sus derechos universales como tal, y más aún son derechos humanos como tal. Y a veces yo creo que frente a estos acontecimientos nos olvidamos de eso, solamente miramos que ahí están personas hacinadas, que están seres humanos, digamos así, que únicamente se viven a cometer nuevamente, a seguir cometiendo dentro del interior de los centros actos delictivos, que sí sucede eso. El tema de rehabilitación, si no hay seguridad ni al interior de los centros, no podemos hablar de una verdadera rehabilitación. Y ese es uno de los temas fundamentales. No es que las personas no se están rehabilitando, o sea, el Código Integral Penal vigente desde el año 2014, claramente en el tercer libro del COIP se establece cuál es el procedimiento y cuál es la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno central, de poder garantizar que a esas personas que perdieron la libertad, pero que tienen sus otros derechos, sean rehabilitados como tal. Claro. De las casi 40.000 personas privadas de libertad, oscilan siempre porque hay población flotante, pero digamos unos 38.000 personas privadas de libertad, de seguro alrededor de 12.000 personas están vinculadas a cualquier eje de tratamiento para poderse rehabilitar, sea este el educativo, sea este el laboral, sea este el tema de poder, actividades culturales, actividades deportivas, pero que para eso necesitamos que puedan estas personas participar dentro de los ejes, dentro del tratamiento para poder rehabilitarse, como dice la palabra. Esa es responsabilidad del Estado. Para eso, ¿qué debes tener? Seguridad. Entonces, ahí donde entramos, contar con una infraestructura adecuada, y ese ha sido el espíritu del Centro de Rehabilitación, porque lo más difícil sería que siga aquícito nomás, pues al lado del Parque de la Libertad. Prácticamente en el centro histórico. En el centro histórico, en situaciones más caóticas, entonces ahí también hubiese sido un castigo divino para todos los que viven alrededor de aquí. Entonces, no se trata de hablar de que, vamos a ver, o sea, se llevó de aquí del centro a Turi, y de Turi lleven nomás a otro lado. O sea, no es solamente en ese sentido, sino hay que pedir al responsable, que en este caso es el gobierno central, cumpla con sus obligaciones de poder garantizar los recursos económicos. Y si tenemos recursos económicos, ¿cómo no vas a hacer una verdadera rehabilitación cuando eliminas equipos técnicos, cuando eliminas y no tienes un buen sistema de agentes penitenciarios que realmente se eduquen para poder romper verdaderamente esos temas de corrupción que sí nacen también al interior del sistema mismo penitenciario, de los servidores públicos? Eso es así. Y porque el problema probablemente sea ese, la corrupción. No solo ese, o sea, es un círculo. O sea, démonos cuenta, tú decías en tu introducción, Andrés, habrá que ver de esos 38.000 personas privadas de libertad, el 28% está por tipos de delitos relacionados con drogas. Así es, el 26% por tipos de delitos relacionados con robos. Y el otro porcentaje, pues cualquier otra cosa que son, digamos, pues en el sistema. Claro. Entonces, solo ahí deja ver ¿por qué existe ese grado de violencia? Y las drogas siempre están vinculados con temas de delincuencia organizada. Delincuencia organizada mafias, no solo local, no solo nacional, sino también internacional. Entonces ahí a donde se debe en los distintos ámbitos de seguridad y de rehabilitación social trabajar desde el gobierno. Y para poder trabajar desde el gobierno central, que tiene la competencia, no digamos que es solo el dinero,
porque también a veces se piensa que pide solo dinero, no es solo el dinero, pero es un tema de trabajarlo de manera integral con la función judicial, de manera integral con la academia, para poder hacer un tema de educación. Y una de las cosas que preocupan probablemente, Lili, es justamente esto, ¿no? Este sentido de recursos, de facilidad, de acceso a recursos que tienen justamente estas personas vinculadas al crimen organizado. Lo decías bien, probablemente un 20 y tanto por ciento, si no es más, de las personas que están ahí adentro, están vinculadas con pandillas, con mafias, no sé, con grupos de crimen organizado, pero además operan en las afueras, es decir, son personas que están financiadas, que tienen recursos, que tienen conectividad. Entonces sí, es un poco un desafío que, a la ciudadanía le genera una suerte de desconcierto, ¿no? Porque se ve que la sociedad civil, y más todavía una sociedad como Cuenca, que tú sabes, los cuencanos tenemos otra forma de ser, otro espíritu. Uno oye todo el tiempo programas de vinculación que buscan incluir a estos grupos que yo comparto contigo. Es un grupo que ha sido privado de un derecho, que es el derecho a la libertad, tiene todos los demás, es un grupo además de vulnerable, de atención prioritaria, la gente privada de la libertad, y la sociedad muchas veces responde a eso. Y tú ves que la academia, las universidades se involucran, hacen programas de formación, buscan, inclusive universidades hacen programas de educación continua con la gente privada de libertad, las empresas hacen programas de responsabilidad social. Cuenca aporta al tema, busca aportar al tema de la responsabilidad social, pero claro, hechos como estos quitan de un plumazo toda la voluntad ciudadana y la gente dice, yo con eso no quiero tener nada que ver porque yo estoy probablemente como empresario, como academia, generando un programa de educación continua. Es gente que está privada de la libertad, que necesita una mano, y evidentemente te da la impresión de que no está funcionando porque ahí adentro existen estos desmanes y hay drogas y hay armas y tú dices, bueno, ¿a qué estoy aportando, no? Es un tema que creo que deberíamos desarrollar, querida Lili, inmediatamente después de esta pausa. Con mucho gusto. Amigas y amigos, nuevamente bienvenidos, muchas gracias por permanecer en la sintonía de Academia TV. No olviden que este programa lo pueden también seguir en nuestras redes sociales, @Academia TV S en Facebook, Twitter e Instagram. Le rogamos ahora acompañarnos, por favor, a escuchar lo que la gente tiene que decir en nuestro segmento Vox Populi. Acompáñenos. Definitivamente no. Cuenca jamás necesitó una cárcel de esa naturaleza. Una cárcel debe tener máximo 500 detenidos para poder controlar. Mire, que la policía se hicieron los disimulados. ¿Por qué? Porque tiene miedo que les maten. La solución sería que los ecuatorianos comencemos a comportarnos como varones y defender a nuestra patria. Realmente sí me parece que debería de haber una mejor organización, entonces me parece que fue un poco la falla de la policía también. Fue una cárcel regional que sea solamente para el sector de acá del sur, digamos Cañar, Azuay, Morona, Santiago, no, pero no para la delincuencia que ahorita está acogiendo ahí. Ojalá, digamos, el nuevo gobierno que viene nos ayude en ese aspecto, liberando a esta cárcel, digamos, de tanto delincuente. En mi opinión, no, porque imagínense, tanto desastre de ver, se ve que no están, pues, como le digo, tomando mucha importancia a esta cárcel que tiene a los más peligrosos. Imagínense, en esta ciudad que era tan tranquila, que era una ciudad linda. Estimadas amigas y amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Conexión Local. Seguimos en compañía de la doctora Lili. Estimada Liliana, conversábamos hace un segundo justo este tema de que genera, como tú ves, una reacción muy airada en la ciudadanía que, dentro de un programa de rehabilitación social uno esperaría, como bien decimos, es un grupo vulnerable y uno esperaría que la sociedad se involucre. Entendemos que en algunos sistemas de rehabilitación social, en algunos sitios del mundo, leí algún caso en particular en Alemania, buscan que
la ciudadanía se involucre, porque es un tema saludable, que la universidad diga, quiero involucrarme con el Centro de Rehabilitación Social haciendo un programa de educación continua, un tema de emprendimiento, que los institutos de educación, que las empresas digan, voy a hacer responsabilidad social haciendo algún tipo de programa de fomento del arte, de la lectura. Es sumamente positivo, pero cosas como estas que vivimos, lo que hacen es alejar a la ciudadanía de manera absoluta. Yo no sé, francamente, si es que un empresario, después de la semana que hemos vivido, se apunte a decir, yo voy a implementar, voy a aportar a un programa de rehabilitación social en el Centro de Rehabilitación Social de Turi. Te preguntará, ¿para qué? Si estos son los resultados, ¿no? No sé si es que ese sentimiento de la sociedad es comprensible, ¿no? Sí, o sea, es propia del ser humano una reacción de esa. Imagínate no reaccionar de esa manera frente a los acontecimientos de esta semana. Sin embargo, como tú bien lo manifestabas, estos hechos violentos lo que hacen es opacar las acciones positivas que sí hay dentro de los centros de rehabilitación. Que las hay. O sea, de hecho, hay convenios con todos los centros en el ámbito educativo, con universidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente las cifras son altísimas. O sea, de los 38.000 privados de libertad, el 92% son hombres, el 8% son mujeres. Y solamente de eso se significa que 1 de cada 10 ha culminado o tiene un bachillerato titulado. Entonces, es ahí donde se ha podido hacer vinculaciones y se debe seguir haciendo, y eso hay que fomentar. Pero claro, estos hechos violentos hacen de que hayan reacciones primarias y propias de la ciudadanía en decir que no está bien funcionando y que no hay una verdadera rehabilitación. Hay personas, más de 12.000 privados de libertad vinculados en el tema educativo, porque también hay personas con las universidades en donde se gradúan. ¿Por qué? Porque es tan mínimo el personas, 1 de cada 100 privados de la libertad tiene un título de tercer nivel. Claro, es un tema muy grave. 1 de cada 10 tiene un bachillerato titulado, como decía. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? A través de la vinculación, como tú dices, de las universidades privadas, de las universidades públicas, el de poder vincular para que puedan seguir estudiando. Y de hecho, sí hay esas actividades, hay labores aquí el CRS Turi tiene toda una cabina y una radio comunitaria, si podríamos decirlo, en donde se difunden programas educativos, vivenciales de las personas privadas de libertad, pero esas actividades se ven opacadas. ¿Por qué? Porque esas también, ¿no? esa delincuencia organizada se aprovecha de, a ver, yo me quiero vincular al taller de carpintería, pero no porque me quiero rehabilitar. Si no, me quiero vincular al taller de carpintería para cranear y ver cómo puedo tener acceso un rato menos pensado, como lo que pasó esta semana, poder ingresar y poder hacer uso de esas herramientas para sus conflictos. Y es allí para agredir, claro. Pero también hay eso. Entonces, ¿qué es necesario y importante donde se debe fortalecer por parte del gobierno central? Es el tema de la inteligencia penitenciaria. Claro. Si no cuentas, ¿por qué? Porque la inteligencia penitenciaria, haciendo un verdadero trabajo, no digamos pues que te ayuda a prevenir. El poder saber, estás recorriendo, tienes contactos con los privados de libertad, sabes quién está más conversando entre ellos. Esa inteligencia penitenciaria requiere de un gobierno, de burócratas o de oficiales que probablemente en un momento determinado son parte también. Sí, también hay. O sea, ha habido agentes penitenciarios que hoy mismo están presos y lideran bandas al interior de eso. O sea, hay eso, pero es la responsabilidad del Estado no quedarse sin hacer nada, sino tienes que seguir tomando acciones para evitar que siga sucediendo eso. Claro. Ahora, ahí dentro de la responsabilidad del Estado quiero tocar un tema para hacer una segunda lectura de lo que dice Vox Populi, de lo que dicen los ciudadanos. La semana pasada conversábamos con el concejal Omar Álvarez sobre un tema que también es sumamente complicado en la ciudad de Cuenca, que es el tema del centralismo. Cuenca, como ciudad, como cantón, como comunidad, hace tiempo que viene, o que se lee en la ciudadanía, y tú conversas con la gente, una suerte de indignación por lo que sucede con el gobierno central en términos generales. A ver, Lili, Cuenca es un territorio que en promedio en el 2019, todavía no tengo las cifras del 2020, en el 2019 tributó 680 millones de dólares solo a través del SRI y recibió 60 millones de dólares, alguna cuestión así, el 8% al presupuesto del Estado, de la asignación a través de los GATS, ¿no es cierto?, de los gobiernos
autónomos descentralizados. Tienes una ciudad, un cantón, en el que la escuela de la función judicial funciona en nombre en Cuenca, en la práctica funciona en Quito, en el que la SELEC virtualmente ya no existe, funciona en nombre en Cuenca y está básicamente desarticulada y está en Quito, en el que tenemos una carencia evidente del tema de vialidad, en el que el presidente de la República mandó un delegado, porque no vino a las fiestas de fundación del Bicentenario, que le ofreció a la ciudad de Cuenca $2 millones para una vía que estaba anticipada, y al siguiente día ofreció $140 millones en Manta. Bien por Manta, vamos, pero caramba, Cuenca viene siendo víctima de un centralismo, de una exclusión total. Entonces, claro, en este estado de la ciudadanía, que la ciudadanía tiene esto en el imaginario colectivo, pasa lo que ha pasado este día, martes, esta semana, en el CRS Turi. Presos si nos mandan. Y dicen, claro, ¿se acuerdan de Cuenca para mandarnos a la cárcel con probablemente los presos con el mayor nivel de conflictividad del país? ¿Se acuerdan de mandarnos la super obra del gobierno en Cuenca es la cárcel con todo lo que esto significa? ¿Se acuerdan, eso sí, de mandarnos los problemas del Estado, pero no se acuerdan de hacernos vías o de mandarnos sus instituciones? Terminamos siendo el patio trasero del gobierno, al que le mandas los problemas pero no los beneficios, y la ciudadanía se indigna y dice, caramba, ahí es cuando se acuerda y dice, a ver un ratito, esto iba a ser una cárcel regional. La intención original fue justamente lo que tú decías, tenemos una cárcel que databa de comienzos del siglo XX, que estaba prácticamente en el centro histórico de Cuenca, que ya no era viable de ninguna manera, y lo que dijeron es vamos a volver a hacer una cárcel regional, y no fue así, terminó siendo una de las cárceles más peligrosas del país. Súmale esto, el sentimiento de indignación por el centralismo y tienes una bomba de tiempo, ¿no? Sí, pero a ver, eso es lo lindo de Cuenca, ¿no? De Cuenca y de la Azuay también. Yo soy una ciudadana azuaya, nacida en Cuenca, pero que vivo siempre en la ruralidad y en el cantón, en los cantones. Y eso es lo que a uno le gusta, ¿no? Porque cuando a mí me tocó ir a trabajar en Quito, escuchar el que tú vienes de provincia, eso a uno le irrita, pues. O sea, supuesto, ¿no? Eso es una cosa Pichincha que también es provincia. O sea, de decirle, sí, claro, vine a la provincia de Pichincha. O sea, esa es la contestación que se merece. Y en estas últimas temporadas ha ido disminuyendo también ya al menos ese discurso, digamos, pues en Quito. Antes era muy común el tema de que el bienes de provincia, el bienes de provincia, el bienes de provincia. Y ni se diga Guayaquil, ¿no? Entonces, sí, es ya decir, otro país casi, porque ahí, claro, ahí se vive otras realidades. En fin, y el Cuenca, bueno, pues la tercera ciudad más importante del país en todo sentido, la cuenca de las universidades, la cuenca de los 4 ríos de Cuenca, que eso significa muchísimo para académica, cultural, patrimonial, claro, o sea, ambiental es súper valorada en todos los sentidos y estamos en el justo derecho de hacer todos los reclamos que tengamos que hacer. Pero esos reclamos que como Azuay, que como Cuenca merecemos, no debemos caer en un discurso regionalista tampoco, porque eso tampoco nos hace bien ni como personas, ni como país. Y en este tema del centro de rehabilitación, mira, este centro de aquí, bueno, cárcel que decíamos de aquí del centro histórico prácticamente cuando fue trasladado, hablamos alrededor de, empezó a funcionar con cerca de 800 privados de libertad, hoy son más de 2.300, si hablamos que son para la región, hay un pequeñito centro de privación de libertad en Azogues, otro en Cañar y otro en Macas. Entonces, si suma todo eso, pensándolo así con número de cédula, vengan solo los privados de libertad a este centro. Probablemente cumple con la población y la capacidad instalada dentro de ese centro. Pero la rehabilitación y los temas de seguridad penitenciaria se deben a otros factores también, porque también en seguridad penitenciaria hacer rotación de la población. No es, ¿por qué? Porque es ahí donde ya están conversando mucho, donde ya están armándose, donde ya se está teniendo, claro, los cabildeos, si queremos decirlo, ¿ya? Son muy peligrosos, entonces, además. Y que eso no está bien. Entonces, allí donde funciona la inteligencia penitenciaria, una inteligencia criminal también que tiene que ir haciendo en el día a día, entonces
a ver, el decir y que alguien ofrezca que esta cárcel debería ser solo para las personas, ya soy Cañar y Morel, o sea, eso es súper demagógico desde la práctica para quienes hemos podido tener algún conocimiento y hemos estado trabajando de cerca en el sistema penitenciario. Porque como te digo, es parte, ¿cómo haces cuando tienes un hacinamiento de cerca del 40%? O sea, no puedes tener aquí instalado cuando tienes a Carcito nomás en Machala, hacinada una sobrepoblación, mezclados adultos mayores, contraventores, hasta personas que tienen claro, ¿no? problemas psiquiátricos. Entonces, es un problema pensando como país. Entonces, decirlo así, yo sí digo, justifico desde el desconocimiento que uno pueda tomar esa regla, pero ya con un poco más de conocimiento sobre cómo funciona el sistema, no es tan fácil, porque como lo digo, con las 3 cárceles pequeñas que hay, en Azogues, en Cañar, en Macas, y con la población de aquí de Cuenca, probablemente se llene y no venga nadie. Ya estamos tranquilos. Ya estamos tranquilos. Claro. Recordemos aquí que han habido acciones desde el ámbito judicial, en casos emblemáticos dentro de aquí de la ciudad de Cuenca, en femicidios y todo eso, que se ha dispuesto el traslado de sus privados de libertad a otros centros de privación de libertad del país. Entonces, sí pues, no es un tema complicado. Entonces es un tema de seguridad, no es un tema demagogo político de tratar. Ahora, me parece loable, perdón Andrés, que desde las autoridades, desde los concejales, desde el mismo alcalde, esos pronunciamientos que se han hecho en el de exigir que no se cese ese centralismo, pero lo que más se debe exigir es que el gobierno central destine los recursos que debe destinar en seguridad y en rehabilitación. Recursos logísticos, todo, económicos, humanos y todo. Eso es lo fundamental, principal. Lili, que evidentemente vamos a tocar ahora inmediatamente después de nuestro segundo y último corte. Amigos, acompáñenos, por favor, volvemos en unos breves minutos. Ahora tocamos el último tema cortito. Yeah. Estimados amigas y amigos, buenas noches nuevamente. Muchas gracias por continuar en la sintonía de Academia TV en su programa Conexión Local, nuevamente con la grata compañía de Lili. Muchísimas gracias siempre por este espacio. Estimada Lili, hay un tema que he escuchado mucho y es algo que a la ciudadanía también le preocupa de manera importante. Sabemos que bajo la lógica de los traslados que se han hecho de varias personas de alta peligrosidad al Centro de Rehabilitación Social de Turi, vienen, sabemos, personas vinculadas con el tema de la droga, con el tema de las mafias, con el tema de las pandillas, que vienen a veces de la costa, que vienen a veces del norte, etcétera, etcétera. Y hay un tema que a la gente le preocupa mucho y es la cuestión de la movilidad humana, porque dicen, claro, si viene este privado de la libertad, que es una persona que probablemente esté dentro de un cartel, de una mafia, de una pandilla, que está metido en una red de tráfico de drogas, que sabemos que adentro de la cárcel tiene celular porque tiene conectividad, que tiene recursos, eventualmente a ti te empieza a preocupar si no vienen con ellos. Primero su familia, que bueno, entendemos, uno no puede hacer ese tipo de asunciones, pero presumiblemente no será una familia normal en todo el sentido de la regla, por el mismo hecho de tener a uno de sus miembros privado de la libertad. Y muchas veces a gente le preocupa que detrás de la familia también venga parte de la organización delictiva, los que están afuera, los que están libres, porque tienen que estar donde están probablemente los cabecillas de la organización. Ese tema de la movilidad humana es un tema que a la gente le preocupa, que a la gente le asusta, y la gente a veces hace afirmaciones, a mí no me consta estadísticamente, pero la gente dice, sí, fíjate, desde que está la cárcel como cárcel de máxima seguridad, en Cuenca hay más asaltos, hay más violaciones, hay más robos, yo no lo sé. Sin embargo, yo no sé si en tu experiencia el tema de la movilidad humana es una realidad, es decir, cuando se mueven los pepeles, se mueven con ellos las familias y las organizaciones. Así es, ¿no? Y eso no se puede decir que no. Indudablemente las familias buscan estar cerca, no vamos a decir de sus cabecillas, ¿no? Sino de sus familiares que están privados de libertad en el centro. Y en ese afán hace que se mover. La delincuencia
se está en constante movilidad dentro de las cárceles y fuera de las cárceles también. Claro. O sea, no necesariamente se dice porque le trasladaron al Cabecilla acá a la SUAY o porque le trasladaron a Cañar o lo que sea, significa que ya se movilizó la familia precisamente para delinquir. Cuando los datos te dicen que del 100% de la población penitenciaria, el 26%, 28% incluso, según los últimos datos que yo pude revisar y que las tenía, son por delitos de drogas. Entonces significa que si se mueve las personas que hacen aquí, hablando bruscamente, digamos así, es porque hay mercado también, ¿no? Entonces ahí es también donde tenemos que empezar a trabajar como sociedad de una manera integral, no solo pensando de que el centro de privación de libertad y que los presos son el problema. También hay problemas en que la sociedad está cambiando, las personas están cambiando, los modos de vida están cambiando, las familias están cambiando, los tipos de familia están cambiando. Y frente a eso se tiene que, por parte del Estado y de todos los sectores, las instituciones, trabajar de manera coordinada para ir sosteniendo eso. Es verdad que un centro de privación de libertad de las características que están acá, pero mira, que el 40% de la población penitenciaria está en todos los complejos penitenciarios que hay en la ciudad de Guayaquil. Casi 15.000 privados de libertad están dentro de los centros de privación. Y que, si en la provincia del Guayas. En Guayaquil, porque es todo el complejo. Claro. En todo el complejo. Ahí están 15.000. Claro. En el CRS que hay en La Tacunga están más de 5.000. Claro. Ya. Y no es pues que en el CRS de La Tacunga están todos los privados de libertad de La Tacunga, de Cotopaxi. No. Claro. ¿Por qué? Porque en Tungurahua hay otro centro de privación de libertad, en Riobamba hay otro centro de privación de libertad. Entonces probablemente camino, ¿no? La Tacunga, ¿qué población penitenciaria está absorbiendo? La de Pichincha, ¿no? La del centralismo, seguramente. Probablemente, entonces, ¿no? si lo pensamos así, de manera en dónde está, cómo va, van a decir que solamente el 5% de la población penitenciaria está en Azuay, pensándolo de manera, claro. de manera general. Entonces, hay que hacer esfuerzos para mejorar. Eso, como sociedad. Como sociedad, en todos los ámbitos, como sociedad. Y yo, por supuesto, como autoridades, exigir al gobierno central que se cumpla con todos los presupuestos, como tú decías al principio, con todos los recursos, para poder garantizar seguridad interna y externa, y así, claro, desde los centros, poder hacer una rehabilitación. A ver, programas integrales de seguridad, además, mirando cuál es el diagnóstico, sacando un diagnóstico real de esto, por ejemplo, de la movilidad humana, decir, bueno, ok, me imagino que se podrá averiguar de los privados de la libertad que están en Turi, ¿cuántos de ellos tienen a su núcleo familiar? El tema de la delincuencia no lo puedes averiguar, al menos no preguntándoles, pero el tema de la familia sí, ¿no? Que creo que es un tema de saber al menos cuántos de ellos se están desplazando con el tema de movilidad humana, porque eso sí es algo que a la gente de Cuenca le preocupa, le intriga, y vamos, súmale a esto a las olas migratorias que estamos viviendo. Hace un poco menos de un año, Cuenca hacía una asamblea por la seguridad ciudadana, porque sí es verdad que Cuenca tiene un problema de seguridad, que Cuenca no es la misma. Probablemente sea el hecho de pasar de ser una ciudad pequeña, en la época en la que íbamos a la U, y no son tantos años tampoco, pero eran años tranquilos y ya no es la misma ciudad, es una época en la que en pocos años creció muy rápido más, y no dio tiempo de poder organizar un crecimiento ordenado en todos los sentidos, porque si vas a ver... Urbano, inclusive. Urbano, en tráfico es caótico por todo lado, entonces son varios factores, pero como cuencano sí, o sea, yo aplaudo y me sumo como Azuaya a seguir exigiendo del gobierno central para que se le dé a Cuenca y a la Azuay lo que se merece. Recursos de seguridad, sobre todo. Así es. Además, claro, sin embargo, uno podría pensar, ¿no? Algo más, algún análisis probablemente nos está faltando como sociedad, porque claro, ahora nomás, en esto que pasó, sí pues hay 5.000 detenidos en La Tacunga, hay, bueno, privados de la libertad, por usar los términos correctos, hay, como me dices, más de 14.000 en Guayaquil. En Guayaquil. No en un solo centro, sino claro, en varios, en el por eso digo, en el complejo, en todo el complejo. complejo. ¿Ya? Y 3.800 en Cuenca, se supone que no hay capacidad para 3.800. 2.000. Deben estar entre 2.300 y 2.400. La no mitad de La Tacunga, más o menos. Sin embargo, en esta terrible masacre, lo peor sucedió en Cuenca. O sea, de la gran cantidad de muertos,
la mayor parte se dio en el CRS de Cuenca, ¿no? Eso es algo que la gente dice, ok, no cuadra con las estadísticas porque probablemente somos el más pequeño si nos comparamos con Guayaquil y pero con el Latacunga, índice de pero violencia está mayor. el índice de violencia es más alto y eso es algo que debe preocuparnos mucho, Sí, ¿no? sí, sí. Y es lo que decía, el trabajo que nos queda debiendo las autoridades penitenciarias de turno, conjuntamente con el gobierno central, con las distintas funciones del Estado, con la Fiscalía, porque es imperioso el tema de tener una verdadera inteligencia criminal y penitenciaria. ¿Qué recursos más o menos crees tú que necesitaríamos para tener un poco en marcha? ¿Necesitaríamos recursos humanos, más policías, más guardias, más dinero? Tal vez. Esto es un tema, o sea, primero debes contar con una infraestructura adecuada. Es una pena, pero los privados de libertad te destruyen todo. Y eso es verdad, o sea, no puedes tener, arreglas una cámara y te destruyen 2, 3, 4. Y hasta recuperar eso, hasta eso ya te hicieron otro motín. Entonces, claro, no es fácil, es complejo la gestión y la administración del sistema penitenciario. Entonces, va de la mano todo de manera integral. Un verdadero equipamiento, infraestructura adecuada, que sí la hay, pero que falta equiparla para poder tener los filtros de seguridad con los mantenimientos adecuados permanentes, unos filtros que te permitan como un escáner y que ves todo. Ahora, de que las personas que ingresan las sustancias prohibidas o los objetos que no están permitidos, se buscan la manera de hacerlo. Por supuesto. Te contara, no en cámaras, pero las particularidades que uno se ha dicho, pero, o sea, si compras una plancha de Playboy para poder meterse al taller para que se rehabiliten aprendiendo a hacer cuadritos o algunas cofres, algunas cosas, en la plancha de Playboy de 4 líneas te buscan la manera de meterte drogas, celulares, cuchillos. Entonces, claro, es un tema muy complejo, ¿no? Entonces necesitas tener un verdadero equipamiento para disminuir esta situación. Y luego el lejana, talento humano, equipos técnicos, agentes de seguridad penitenciaria, que es indudablemente y capacitados. No es nomás de llamar a un concurso y vengan, o sea, ahí tiene que pasar una serie de situaciones y de filtros para poder garantizar, porque los agentes de seguridad penitenciaria son quienes están en el día a día con los agentes privados, con las personas privadas de libertad. Equipos y recursos que ojalá nos permitan algún día hablar de un verdadero proceso de rehabilitación social que, como su nombre lo indica, debería tener como fin último el que estas personas puedan reinsertarse exitosamente en la sociedad y servir como ciudadanos. Ciertamente esto pasará por convertir esto en una causa común de los cuencanos, de las cuencanas, una más de las muchas causas comunes contra el centralismo, desde luego, y esto pasará además por exigirle al gobierno los recursos necesarios, personas capacitadas, recursos suficientes, esto dentro además de un programa integral de protección de la ciudadanía, un programa integral de seguridad que Cuenca necesita. Para volver a hablar de rehabilitación social, Lili, un tema que por ahora se lo ve todavía muy lejano. Te agradezco mucho, Lili, por la entrevista. Gracias. Y a ustedes, estimados amigos, estimadas amigas que nos siguen por Academia TV, en su programa Conexión Local. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Academia TV, EC. Muy buenas noches, siempre es un placer.